Hoy vamos a estar tocando el segundo punto. Vamos a estar hablando de servir en amor. Servir en amor. Quizá para muchos no le dé importancia a esto, pero es algo muy importante, porque es la base principal del cristianismo. El cristiano tiene que entender, y hoy vas a descubrir eso, tiene que entender que Pablo hablaba de la ley como algo que nos inculpaba, como algo que nos acusaba, como algo que nos condenaba. Y es por eso que Pablo enfatizaba en el tema de la fe. Entonces la Biblia dice: el justo vivirá por fe, porque antes pretendía vivir por la ley, pero no podía. Pero ahora, a través de la gracia, vivimos por la fe. Y es algo importante, porque sostiene nuestra vida espiritual por sobre todas las cosas, y no solamente nos dignifica como hijos de Dios, sino que pasamos a estar en otro plano totalmente diferente. Ya dejamos de estar en la puerta angosta, sino que entramos en el camino angosto. Empezamos a transitar, ¿no es cierto?, por las cosas espirituales y obviamente a tener experiencia. Y es importante, en este caso, poder entender lo que quiso decir Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Dice: porque todo, la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás no resuene tanto en tu intelecto estas palabras, porque es una palabra muy trillada, se toca muchas veces. Pero el contenido de esta palabra solamente lo vamos a descubrir cuando empezamos a entender el propósito de Dios y lo que Pablo quería decir en el contexto de los otros capítulos. Y ahí podemos entender esto. No podemos tomar esto a la ligera, por supuesto que no. Fuimos llamados para servir en amor. Los creyentes deben usar su libertad para servir a los demás en amor. Amor no es consentir a nadie. Amor es ver la necesidad de la persona. Amor es tener misericordia, apropiarse de la miseria de otro. Eso es amor. Amor es decir: bueno, Cristo murió por fulano, aunque yo lo aborrezca. Ah, pero estás fingiendo entonces. No, le estoy dando valor a la muerte de Cristo. Le estoy dando importancia. Cuando nosotros empezamos a entender lo que Pablo quiso decir en esto, vienen un sinnúmero de cosas tremendas a nuestra vida, a nuestra mente, y obviamente cosas que hemos experimentado y cosas que todavía no hemos experimentado. Y no como excusa para el pecado, para satisfacer la carne. O sea, muchos utilizan el tema de la fe: somos salvos por gracia, para darle lugar a la carne. Le aceptaste a Cristo, ya sos salvo, te bautizaste, bueno, entonces nadie te va a quitar la salvación. Y obviamente esto es una mentira. Es una mentira, porque la carne no heredará al reino de Dios. La carne no heredará al reino de Dios. Te lo vuelvo a repetir: la carne no heredará al reino de Dios. Y si uno anda en la carne, por más cristiano que sea, de rótulo, obviamente no heredará al reino de Dios. Entonces, teológicamente, aunque muchos dicen: no dice nada la Biblia, no, teológicamente no se dice nada, eso también es una mentira. Eso es una mentira, una burda mentira. Hay que decir las cosas como son. Pero entonces, pastor, ¿se pierde la salvación? Por supuesto que se pierde. Ninguna duda al respecto. Tengo muchos argumentos para decir, y uno de esos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, muy bien. Paso a explicar esto. La ley no cubre la necesidad.
ni sentimental, emocional o espiritual. Por supuesto que no. La ley te condena, porque no la podés cumplir. Te condena. ¿Y está puesta para qué? Para que vos veas las exigencias de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿se cumple en qué? Hay una ley. Esta ley, como la siembra y la cosecha, es una ley, ¿no es cierto?, que demuestra el amor, la misericordia, la piedad, ¿no es cierto?, y los propósitos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando empezamos a experimentar esto es porque le demos valor a la obra de Cristo. De lo contrario, nosotros podemos llegar a ser cristianos de rótulo o cristinos, como quieras llamarle, y no experimentar el amar al otro como a uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice como uno mismo? ¿Me lo quieren decir, por favor? ¿Por qué dice como uno mismo? Porque hay una cosa que tenemos que entender. Nosotros no vamos a hacer daños a nosotros mismos. Nosotros no vamos a decir, quizás vamos a decir que te parto un rayo, pero nunca vamos a decir que me parto un rayo. Entonces, amar a los demás como a nosotros mismos implica ponernos en el lugar de la persona o poner toda la situación en la balanza. Y si tenemos que juzgar a alguien, la Biblia no prohíbe juzgar. La Biblia enseña a juzgar con justo juicio. Y cuando nosotros ponemos en la balanza y nos ponemos a la altura de la persona, ahí estaremos juzgando con justo juicio. Pero ese no es mi tema. Pero te quiero decir que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí entendemos la palabra. Porque es muy fácil decir este versículo bíblico sin discernir el contenido. Muy bien. Entonces, ¿podemos perder la salvación? Por supuesto. Aunque no es mi tema, lo digo para que quede bien en claro lo que Pablo tenía intención de decirle a los Gálatas, para que puedan entender que lo que los demás estaban predicando era otro evangelio, no era el evangelio que él estaba predicando o que Jesús estaba predicando, sino que era otro evangelio. Por lo tanto, era maldito, anatema. ¿Ok? Muy bien. Este es un tema, el tema del amor, es un tema que si no se entiende bien, podemos caer en el abuso. A ver, si me escuchan los espiritualoides por ahí, y si no, que puedan aprender esto. ¿Por qué abuso? Por ejemplo, podemos tener un patrón que se congrega o es creyente, y puede haber un empleado creyente también, y el patrón decide no pagarle porque tiene otras cuentas que saldar. Entonces se dice, bueno, total es mi hermano, en las ve, me va a poder esperar. Eso es un abuso. Lo mismo sucede en forma recíproca con el empleado. No, señor, así no tiene que ser. Escuche. Cuando la palabra de Dios nos dice, y todo lo que haga, hacedlo para el Señor, no para los hombres. Cuando la palabra de Dios nos dice, aquel personal dirigente es bien visto por el rey, nos está haciendo entender de que nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia, por ser cristianos. Aún mejores si somos empleados o si somos patrones. ¿Me entiendes? Porque si no empieza el abuso. No, quien te está bendiciendo es Dios. Amén. Cuando yo era patrón,
tenía a 7 empleados conmigo. Aunque me quedara sin plata, yo les pagaba. Porque no estaba haciendo mi trabajo para mí mismo, sino para Dios. Y jamás le faltó nada, no me faltó nunca nada. Al contrario, cada vez progresaba más. Cuando uno es fiel en todo y no se abusa por ser cristiano, en ambos sentidos, entonces Dios está viendo la intención de tu corazón. ¿Qué es la intención de tu corazón? No es agradar a tu bolsillo, sino agradar a Dios. Amén. Entonces, cuando decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, haga las cosas con excelencia, muchachos. Hagan las cosas bien. Ok. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Wow. Acá la palabra fingimiento significa simulación, engaño o apariencia. Entonces podemos aparentar tener fe cuando en realidad no la tenemos, aparentar amor cuando en realidad no lo tenemos, aparentar misericordia cuando es una cáscara, no la tenemos. ¿Sí? Muy bien, la Biblia nos enseña de que nuestro amor tiene que ser genuino. Describe el amor sincero, sin fingimiento, que debe ser la base de la relación cristiana. ¿Es la base de la relación cristiana? Por supuesto que sí. Y esto tiene que ver, otros, tu actitud, tu forma en la cual vos estás expresando a Cristo. Donde sea, tenés que expresar a Cristo. Ya sea en lo laboral, en lo familiar, con los amigos, con lo que sea, donde estés, expresa a Cristo. Por eso somos grato olor de Cristo. Amén. ¿Sabe que cuando a 500, 600 metros antes de llegar al tabernáculo de reunión se olía ese olor fragante de incienso que estaban quemando los sacerdotes? Por todo el campamento se olía algo fresco, algo lindo. Así es la presencia de un cristiano. ¿Ok? Tiene que haber diferencia. En este versículo nos exhorta a los creyentes a aborrecer lo malo y a pegarse a lo bueno. En el contexto del capítulo, este amor se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. A veces no entendemos, creemos que consentir a la persona es suficiente. No, Señor. Pero qué tremendo que es que muchas veces interpretamos mal lo que es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es cuando vos, ¿no es cierto?, les decís a la persona, procurás por esa persona, le ayudás para que no se vaya al infierno por una eternidad. No decías eso, porque muchas veces decimos, bueno, de esto que se encargue otro. A lo mejor orando llega alguna persona, pero era vos el que tenía que hablarle. No era otra persona, era vos. Entonces, allí practicamos el amor no fingido. ¿Me entiende? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que tratemos a los demás de manera que puedan entender que en este mundo estamos de paso. No vamos a vivir por siempre en este mundo. Podemos tener casa, podemos tener auto, podemos todo lo que vos quieras.
Pero si mañana viene Cristo, tu casa, tu auto y todo lo que vos sos, se queda acá en la tierra. Entiendan eso, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que dijimos que es el fingimiento, que es la apariencia. Lo que queremos tener, pero no lo vamos a conseguir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. El objetivo del mandamiento de Dios no es la ley en sí misma, porque la ley te condena, sino el amor que debe nacer de un corazón puro, una conciencia tranquila y una fe sincera. Este amor es desinteresado y verdadero, a diferencia del amor egoísta que pueden llegar a tener las personas, o falso. El amor de Jesús motiva a las personas a vivir para Dios y tratar a los demás con la verdad. Vivir para Dios y tratar a los demás con la verdad. Cuando vos sos una persona íntegra, que haces las cosas como se debe hacer, donde estés, en cualquier circunstancia, no va a haber nadie que te señale con el dedo. Y si lo hace detrás tuyo. Atienda, por favor. Esto es importante. Estamos viviendo tiempos donde se ven muchas cosas y muchos cristianos van a retroceder. Van a retroceder. Ayer estaba viendo un video donde 3 criaturas de 2, 3 años cavaron un pozo y la tiraron adentro y lo enterraron vivo. Eso está pasando ahora. Estamos viviendo en tiempo donde el amor de muchos se va a enfriar. Donde muchos cristianos que eran muy devotos van a retroceder. Es tremendo, pero no es que me quiera torturar viendo este tipo de cosas, sino que digo, pero tan privilegiados somos nosotros que ni siquiera pasamos por una gripe. Y hay personas que no renuncian a Cristo, aunque la estén torturando. He visto cómo lo meten en un tacho de 200 litros de agua, hirviendo a una persona. Entonces, el amor es desinteresado. El amor de Jesús motiva a las personas a vivir para Dios. Y vas a ver este tipo de cosas y otras cosas más. Pero no van a dejar, porque han creído en su promesa. No solamente han creído, tienen convicción, así como tienen la convicción a través del Espíritu Santo del pecado, así también tienen la convicción de la vida eterna, de las promesas de Dios. Yo estaba hablando con mi cuñado y le dije, para el año que viene, muchas naciones van a implementar en forma obligatoria el chip. Pero si esto sucede acá en el Paraguay, ni por decreto me voy a poner el chip. No vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder cobrar tu jubilación, no me importa. Dios proveerá. Decidido a todo. A todo. Entonces,
¿Qué clase de amor estamos practicando cuando hablamos con otra persona? Le decimos a nuestros seres queridos: cuida tu relación con el Señor. Muchas personas acá mismo se han retirado porque no han entendido el mensaje. Y quizás a muchos no les guste lo que yo estoy predicando y quizás no vengan más. Porque yo no estoy para endulzar los oídos, sino estoy para predicar la palabra de Dios, que es diferente. Ahí podemos ver una batalla espiritual contra la carne. Dice Gálatas, capítulo 5, versículos 18 y 19. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. ¿Qué quiso decir? Primer punto. No estamos bajo la ley, no estamos bajo condena. Eso es lo que quiso decir. No estamos bajo condena. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo condena. Quiere decir que antes de Cristo, todo el mundo estaba condenado. Después de Cristo, cuando aceptamos a Cristo y por la fe en el desarrollo de la persona de Cristo dentro de nosotros, vamos a hablar de eso, no estamos bajo la ley, no estamos condenados. Y dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, bla, 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 etcétera, etcétera. Como diciendo, esto no sirve delante de Dios. Como haciendo una comparación con aquellos que predicaban la ley de Moisés y la circuncisión, con los que realmente tendría que andar en el Espíritu. Y cuando uno empieza a experimentar las cosas del Señor, le da permiso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Lo que antes nos costaba hacer bajo el régimen de la ley, ahora fluye, sale. Pablo presenta un contraste entre las obras de la carne, que ya dijimos, y los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. ¿Cómo dice? Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación. No hay ley. Contra tales cosas no hay condenación. Pero la tiene que haber. Tiene que haber fruto del Espíritu Santo. Y si no hay fruto del Espíritu Santo y pensás, ¿no es cierto?, que el solo hecho de haber aceptado a Cristo en el corazón, la salvación inicial, te acredita para vivirte una vida así, estás equivocado. Esta es una lista de virtudes según el apóstol Pablo. Son el resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo, que transforma al creyente desde adentro hacia afuera. O sea, tratando de que la vida de Cristo se expanda hacia afuera. Y esto es una guerra que debemos librar todos los días. Pero el versículo 24 dice, y acá tenemos que hacer un alto: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, sabes hacer lo bueno, como decía Santiago, y no lo haces, es contado como pecado. De hecho que muchas veces nos deslizamos hacia lo malo, ¿no es cierto?, pensando que después de hacer lo malo podemos arrepentirnos y así recibir el perdón de Dios. Pero no nos olvidemos, Dios es perfecto y a veces queremos olvidarnos de que la persona de Dios es por la que creó el universo. Él no es tonto. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ok,
Muy bien. Significa que quienes han creído en Cristo han renunciado a la naturaleza pecaminosa y a sus malos deseos. Y aunque haya renunciado, y muchas veces nos resbalamos de vuelta y nos caemos, la Biblia nos dice que aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Significa que no es porque vos caes, sino que al caer, ¿de dónde estás agarrado? Nos habla de la intención, nos habla de propósitos, nos habla de principios, porque nadie está exento de no pecar, de no fallar, de no errar el blanco. Pero una cosa es pecar con intención y otra es pecar por error. Muy bien. Decidiendo vivir una vida transformada por el Espíritu Santo en lugar de ceder a las tentaciones. Y uno está guerreando todos los días. Este versículo enfatiza una decisión activa y diaria para crucificar la carne. Todos los días tenés que ir a la cruz. Todos los días tenés que presentarte en la cruz y morir. ¿Sabés cuándo sos justificado? Cuando la naturaleza de Cristo empieza a crecer en vos, y Dios sabe. Empieza a crecer en vos de adentro hacia afuera. Y vos empezás a exteriorizar lo que sos por dentro. El hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y cada uno cumple su función. El espíritu reside al Espíritu Santo. El alma es para entenderle y el cuerpo para manifestarle. Una vez que el Espíritu Santo entra dentro, empieza, ¿no es cierto?, a manifestar las virtudes de la persona de Cristo en nosotros. Por eso somos llamados cristianos, en diminutivo, pequeños ungidos. Y no fue producto de la casualidad, sino a través del Espíritu Santo, el cual nos dio ese nombre a aquellos que, pese a los errores que tenían, siguieron al Señor, no importándole, queriendo agradar a Dios. Entonces, ¿qué implica someterse a los impulsos pecaminosos y andar en obediencia a Dios? Claro que esto no se logra de un día para otro, por supuesto, uno es consciente, pero tampoco lo usa como excusa. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, ok. Si fuera tan simple como muchos dicen, de no perder la salvación, entonces diríamos, se equivocó Pablo al colocar esto. ¿Sí o no? Sin embargo, la vida de Cristo tiene que manifestarse en nuestra vida, y eso es a través de morir nosotros todos los días. Es un proceso que todo verdadero cristiano consciente debe saber. De lo contrario, la naturaleza de Cristo no podrá tomar su lugar en su vida. Si yo escuché a muchos decir tantas tonterías y decir, no, pero el evangelio es muy fácil, no es así tan complicado como muchos dicen.
Claro que es fácil, no es tan complicado como uno dice. El problema es que esas palabras se usan como excusa, ¿no es cierto?, para darle libertad a la carne. Y no nos olvidemos lo que dice Gálatas 5:13, ¿no es cierto? Él no nos dio la libertad para que andemos en libertinaje. A ver, ¿qué dice la palabra? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 dice: por tanto, no desmayemos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Hello. ¿Será que estoy leyendo mal yo? Pero es así. Y de hecho que si no le damos espacio a la naturaleza de Cristo, va a ser muy difícil. Inclusive podemos llegar a renunciar al cristianismo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Pablo era un masoquista cuando escribió esto. No. El problema es que a través de las circunstancias nosotros tenemos dos opciones. O nos agarramos fuertemente del Señor o lo soltamos ya definitivamente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, a mí me da a entender esto, que lo espiritual es más real que lo material. Porque lo que se ve se puede destruir, pero lo espiritual no. Es eterno. Y muchas veces parece como que Pablo dice, bueno, mira, parece ser que la realidad que vivimos es una realidad virtual. Y quizás los errores que cometamos fue un fallo en esa realidad. Si llegamos a burguir un poquito en este versículo bíblico y le damos un tinte, ¿no es cierto?, medio como de ciencia, se nos va a abrir la mente de tal manera que vamos a explotar. Muy bien, expliquemos lo que es la vida espiritual. Es sencillo, no es difícil. Para los creyentes, la solución a las luchas contra el pecado es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Se lo permitís todos los días? ¿No lo negás cuando estás hablando con otro? No, lo que pasa es que yo me pongo al nivel de la persona. O sea, de vez en cuando ando en la carne. Ay, papá querido. Buah. El Espíritu Santo, negándose a satisfacer los deseos de la carne. Escuchen, yo he visto cómo quieren demostrar que son espirituales y empiezan a saltar. Le agarran esa epilepsia espiritual. ¿Para qué? Se bajan del púlpito, empiezan a correr y a gritar y a saltar. ¿Qué es eso? ¿Tenés fruto espiritualmente hablando? ¿Tenés amor de Cristo? Porque no es patalear. ¡Oh, qué espiritual! El culto estuvo fantástico. Todos hablaron en lengua. ¿Entendiste algo? No entendí nada. Pero, ¿sabes qué? Estuvo lindísimo. Esto es lo que quiere que el enemigo creas. El creyente vive por fe
y es guiado por el Espíritu Santo, permitiendo al Espíritu Santo que obre en él. ¿Le permitís al Espíritu Santo que obre en vos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, pero tenemos que saber. ¿O me viste algo? Yo alguna vez demostré ser un espiritualoide. ¿Alguna vez me viste hacer así? ¿Alguna vez me excusé a través de la palabra? ¿Alguna vez enseñé algo que no practiqué? ¿Qué es ser un espiritual? Un espiritual no es otra persona que una persona como Dios quiere que sea. Normal. Pero normal no implica, ¿no es cierto?, deslizarse por los deseos de la carne. Sino una persona que vos decís, bueno, la verdad que yo no pensaba que este era pastor. Pero mirá vos, me sorprendió. Los hechos demuestran más que 1000 palabras. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. ¡Ah, qué ungido! Yo me levanté, me miré en el espejo y no me podía ver por el resplandor de la unción. Era algo terrible, era algo tremendo. Ahora sí sé lo que Moisés sintió cuando bajó del monte. Pero andá, primondongo. ¿Eso te hace más espiritual? Habla 200.000 palabras en lengua. No entendés ni vos ni entienden los demás. ¿Para qué? Para que no haya fruto. Y retándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso es lo que pasa cuando le damos oportunidad a la carne. Eso es lo que sucede. Existe la competencia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pero el amor de Dios, ¿qué es ser espiritual? Es servir en amor. Es entender, agarrarse de la obra de Cristo. No para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Dios. Amén. Amén. Los frutos van a demostrar lo que somos realmente. Por eso que Jesús se llenó la boca cuando dijo, por los frutos los conoceréis. Porque esto aman los primeros asientos en la sinagoga. Le encanta agarrar el micrófono, si hubiera micrófono en ese día. Le encanta ponerse en la esquina y orar contra la pared, porque hacían eso los fariseos. Cuando en realidad no le estaban agradando a Dios. Y si Jesús, siendo Dios, le dijo, hipócritas, ay papá querido, ponete de pie, vamos a orar.